Mi nombre es Andrés Torresi, soy diseñador gráfico, recibido de la Universidad Nacional de Cuyo, de la ciudad de Mendoza. Soy de Rosario, estudié allá y entre el 2009 y el 2010 hice un posgrado en diseño de tipografías en la Universidad Nacional de Buenos Aires. La idea del proyecto es generar una superfamilia con dos grandes alternativas, por un lado la versión sans y por otro la versión serif, en una tipografía que pueda servir en textos a tamaños reducidos y que simultáneamente pueda funcionar en una pantalla, tratando de combinar un poco de racionalidad con los elementos que le dan a una tipografía una particularidad, un carácter muy propio. Empezamos a trabajar en los primeros bocetos sobre un set de caracteres limitados y en base a correcciones que fuimos haciendo a lo largo del tiempo, de a poco fuimos trasladando estas ideas de diseño y haciendo pruebas también en caracteres limitados en las distintas variantes que tenía que tener la tipografía. El propósito de este trabajo es para un soporte en concreto. En este caso es una pantalla en un iPad con una resolución determinada. Si bien esto requiere cierta atención a algunos detalles, no quisimos en ningún momento sentirnos muy condicionados a la hora de diseñar las letras. Preferimos darle más importancia a la parte estética e ir haciendo testeos directamente en el iPad para saber si la cosa funciona o no. El diseño combina dos características que particularmente considero que es el desafío más grande. Por un lado, una cuestión muy racional y clásica, tratar de responder a necesidades de legibilidad, y por otro lado el encargo necesita que la tipografía sea inesperada, que tenga características muy particulares, que sea loca en cierto sentido, que deje de lado cierto academicismo o cierta ortodoxia a la hora de hacer letras. Pareciera que el mercado del mundo de la tipografía ya está cubierto con millones de alternativas para elegir, pero la tipografía, a mi entender, es la base del diseño, es la herramienta básica para diseñar y para comunicar algo, y en este caso, en un proyecto tan particular como el de Katachi, muy cosmopolita y con mucha gente trabajando alrededor del mundo en distintos planos, la tipografía juega un papel muy importante tanto para la interfase de la aplicación como a un nivel comunicacional. Eso es lo que me parece más maravilloso del trabajo sobre tipografía, que parece que está todo inventado, pero siempre hay una necesidad de crear algo nuevo y de diferenciar. Y la tipografía va a lo largo del tiempo avanzando, evolucionando, y se van generando nuevas formas tanto de diseñar como nuevas apreciaciones estéticas, como nuevas formas de leer y de entender un texto escrito. Siempre me preguntan por qué o cuál es el sentido de diseñar una tipografía. Hay millones de cosas hechas desde hace 500 años. Lo más interesante es que la tipografía es identidad, y para mí es como la base del diseño, la herramienta básica del diseñador para comunicar cualquier cosa.